¿Qué tal amigos del Encuentro con la Historia? Hoy en Historia Contemporánea vamos a ver la ruta de la seda. A partir del pedido de algunos seguidores vamos a analizar, por supuesto, una serie de elementos sintomáticos y concomitantes para analizar la gran marcha china hacia el oeste, la ruta de la seda. El megaproyecto de la nueva ruta de la seda, la iniciativa de la franja y la ruta puesta en marcha por China, cuyo nombre retrotrae a la antigua ruta de la seda, podría derivar en fuertes cambios geoeconómicos y geopolíticos, redactado con ambigüedad para reducir las susceptibilidades. El megaproyecto chino comprende el desarrollo de una serie de corredores económicos mediante grandes inversiones en infraestructura. De este modo, Beijing se aventura en un nuevo enfoque de su política exterior que busca recuperar el sueño chino, ser nuevamente un país glorioso y superar de una vez por todas la humillación nacional. Bueno, acá tenemos en esta placa a Xi Jinping, el actual presidente del Politburó chino. Realmente la mayoría son ingenieros y un hombre que tiene la ambición de que su país logre un desarrollo no solo de tipo económico que lo supere a los Estados Unidos, sino también un desarrollo de tipo social. Bueno, en el tablero de ajedrez de las relaciones internacionales se vislumbran cambios profundos, entre los cuales están las modificaciones sustanciales del sistema geoeconómico relacionadas con la conexión terrestre entre Europa y China. 2013, China puso en marcha un proyecto muy ambicioso inspirado en las antiguas rutas de la seda. El presidente Xi Jinping fue el encargado de su lanzamiento durante una visita al vecino Kazajistán, y la mayor parte de los observadores en aquel entonces creyeron que solo se trataba de retórica. No obstante, China avanzó de manera imperturbable, lanzó una ofensiva diplomática y efectuó inversiones multimillonarias en proyectos relacionados con el Gran Plan. Entonces, organismos multilaterales, empresas y gobiernos en muchos países empezaron a tomar en serio esos anuncios. Los planes chinos se han hecho conocidos bajo el acrónimo OBOR, One Belt, One Road, una franja, una ruta, abreviatura oficial del proyecto de construir la franja económica de la ruta de la seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Esta fórmula ha provocado confusión y malentendidos en Occidente, porque a lo que alude no es ni a una franja ni a una sola ruta. Por eso las autoridades chinas han cambiado la denominación oficial, que ahora es Belt and Road Initiative, en español BRI, Iniciativa de la Franja y la Ruta. Perfecto, resumiendo, la iniciativa comprende el desarrollo de una serie de corredores económicos mediante la construcción y ampliación de carreteras, vías férreas con preferencia de alta velocidad, puertos, aeropuertos, plantas de energía, redes eléctricas, líneas de transmisión de datos y otras infraestructuras. Además, se buscará aumentar la capacidad productiva de la industria de las regiones circundantes a los corredores y las zonas aledañas, por ejemplo, mediante la creación de parques industriales. Los corredores llegarían así a formar parte de extensas redes logísticas, de transporte y de producción, cuya meta es profundizar los vínculos económicos entre China, Asia Central, Mongolia, Rusia y Europa, y entre China, Asia Oriental, Meridional y Sudoriental. Eurasia se convertiría en una zona interconectada y entrelazada. Bueno, en este mapa podemos ver la vieja ruta de la seda que partía desde China, tenía conexiones con la India, Persia. Esa era la vieja ruta que conectaba con la ruta de las caravanas, es la ruta que hizo de alguna forma Marco Polo para llegar a la China. Y en esta próxima placa sí tenemos ya la nueva ruta de la seda, que es un mapa que evidentemente no solo sale de China, pasa por Rusia, también conexiones con la India, toda la parte de Asia, que era la vieja ruta, y ahora también el avance sobre Europa hasta llegar prácticamente a Inglaterra,
a España, a la península ibérica y también a Portugal. Esa sería la nueva ruta de la seda. El resultado de los esfuerzos en muchos niveles y de las inversiones previstas de miles de millones de dólares sería un empujón para el desarrollo económico en todos los países implicados y habría repercusiones fuertes y positivas en la economía mundial. La magnitud es enorme. Unos 65 países están directamente relacionados con el proyecto de las nuevas rutas de la seda y en la esfera de influencia hay muchos más. Solo los países directamente relacionados alcanzan una población de más de 4.000 millones de habitantes y representan un tercio de la producción y un 35% del comercio mundial. Bueno, dirigentes chinos estimaron en 2016 que la iniciativa, que apenas estaba en marcha hace 3 años, había generado ya compromisos de financiación de 890.000 millones de dólares. Es una cifra que realmente no cabe en cualquier cabeza. Algunos comparan la IFRE, las distintas rutas de la seda, con el plan Marshall impulsado por Estados Unidos para la recuperación económica de la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial. Otros han bautizado la iniciativa un gigantesco New Deal. Obviamente la IFR, las distintas rutas de la seda, es un proyecto de talla global que no carece de ciertas dosis de gigantismo. 3 sorpresas: visión, metodología, concepto de desarrollo. Mirando de cerca los documentos oficiales y la infinidad de declaraciones, podemos subrayar al menos 3 aspectos que pueden causar sorpresa. Primero es que la IFR se inspira en una visión que provocaría cambios tectónicos en los ámbitos geoeconómico y geoestratégico si se lograse hacerla realidad. El segundo es que la IFR, las distintas rutas de la seda, intenta poner en práctica sus objetivos con métodos inusuales y poco ortodoxos. Y el tercero es que el proyecto se guía por una concepción de desarrollo sorprendentemente simplista. Ahora, en cuanto al primer aspecto, lo que suscita preocupación en unos e inspira entusiasmo en otros, es que la ruta de la seda apunta a cambios fundamentales de la estructura básica geoeconómica. Actualmente, así Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, así como China y Europa, son esferas de intercambio y cooperación separadas. 2 de estas 3 esferas, el bloque transatlántico y el bloque transpacífico, son dominadas por Estados Unidos. La IFR plantea fusionar Asia y Europa en una sola entidad a través del impulso que generarían los nuevos corredores económicos. Surgiría así un nuevo centro de gravedad comercial y productivo al que se acoplarían los países del Océano Índico a través de la ruta marítima de la seda. Si resultase esta fusión, el eje dinámico de la economía mundial se trasladaría a Eurasia y el peso de Estados Unidos en el sistema global se reduciría. Es evidente que estas perspectivas no son del agrado de muchos de los estrategas de relaciones internacionales en los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la NATO en inglés, porque temen perder control e influencia. A esto se agregan las preocupaciones suscitadas por el segundo aspecto sorprendente de la IFR, que es la forma en que China pretende implementar los cambios tectónicos que sus planes sugieren. Los métodos y medidas para sacar adelante la IFR no se basan en los acostumbrados conceptos de integración y cooperación económica. Los estrategas chinos saben que es imposible concretar su visión sin socios y aliados, por eso presentan su iniciativa como un proceso abierto que se definirá con mayor precisión sobre la marcha y en el cual se pueden integrar todos los interesados para darle forma. Esta manera de proceder contrasta con la acostumbrada por Occidente, que requiere definir ex ante, a través de instrumentos legales, el alcance, las reglas, las responsabilidades de los participantes y mucho más, especialmente cuando se trata de grandes proyectos transfronterizos. El último documento oficial chino define las intenciones de la IFR en términos sumamente abiertos y cooperativos. China defiende un espíritu de la ruta de la seda caracterizado por la paz y la cooperación, la apertura y la inclusividad, el aprendizaje recíproco y el beneficio mutuo. Persiste en el principio de la deliberación común, construcción conjunta y codisfrute. Amplía constantemente el concepto de cooperación y promueve su construcción conjunta en la que todas las partes
participan. Los encargados de promover la IFR en el extranjero y los diplomáticos chinos no se cansan de presentar el proyecto como empresa en la que saldrán ganando siempre ambas partes. Situación win-win, es decir, ganarán China y también el respectivo país que acuerde con China en el contexto de la IFR. Si bien el discurso oficial chino presenta la IFR de la manera más abierta y acogedora posible, no se puede pasar por alto que el engranaje de la iniciativa consiste en acuerdos bilaterales entre China y países individuales o grupos de países y algunos organismos multilaterales. No existe ni está previsto un mecanismo de coordinación para tratar los aspectos que se escapan del ámbito bilateral. No hay duda de que la IFR es una iniciativa china motorizada, financiada y controlada por China. Mientras no se la multilateralice, por lo menos en parte, la insistencia de Beijing referente a la situación win-win será vista con desconfianza. Los comentaristas en muchos países se preguntan si win-win no se refiere más bien a que China quiere ganar dos veces. Hasta que no se aclare esto, será prematuro festejar la IFR como metodología novedosa de integración y cooperación internacional capaz de reemplazar instrumentos como los acuerdos regionales comerciales. Tercer aspecto de la propuesta china que causa sorpresa es el concepto de desarrollo en el cual se basa. El concepto parece tan simplista que obliga a sospechar que los propagandistas esconden elementos importantes. En una conferencia internacional en Beijing en 2015, el director de un think tank oficial, que son los grupos de pensamiento, los tanques de pensamiento, nos resumía la esencia del concepto chino de desarrollo que se exporta a través de la IFR en la fórmula: si quieres desarrollo, tienes que construir una carretera. Sin embargo, los dirigentes chinos, al igual que los del resto del mundo, saben que los proyectos de infraestructura no son automáticamente rentables, que no necesariamente generan crecimiento económico y que no incentivan inevitablemente la formación e integración de cadenas de valor. Por eso que sus programas de desarrollo interno, China no solo invierte en infraestructura 150.000 millones de dólares por mes, o sea, más de un año de inversión de la IFR, sino que suele combinar estas inversiones con la instalación de parques industriales o de zonas económicas especiales que se basan en elaboraciones estratégicas y de planificación sofisticada. Sin embargo, varios proyectos que oficialmente forman parte de la IFR son menos planes de infraestructura de dudosa rentabilidad y en algunos casos solo sirven para complacer a algún gobernante autoritario al que Beijing necesita como aliado. Hay una serie de proyectos que no están conectados con la agenda de desarrollo de los países receptores ni con la agenda internacional de desarrollo. En un documento reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNU, subraya que existe un gran potencial para lograr sinergias entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que plantea los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible por un lado y la IFR por el otro, que es la Ruta de la Seda. Pero al mismo tiempo se advierte que los proyectos provistos por la IFR pueden causar daños ambientales y sociales y poner en peligro la estabilidad macroeconómica, especialmente de países pobres y débiles. El documento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es un llamado urgente a conectar sistemáticamente la IFR con los ODS, con lo que nos remite una vez más a la necesidad de generar una plataforma multilateral donde se pueda discutir y ofrecer solución a los problemas de carácter regional e internacional que sobrepasan los mecanismos bilaterales en los que se basa la IFR hasta ahora. China es consciente de que, tarde o temprano, tendrá que enfrentar este problema. En uno de los documentos oficiales clave ya se leía en 2015 que se consideraba necesario ampliar la coordinación política y que haría falta promover la cooperación intergubernamental. Las nuevas rutas de la seda son, sin duda, un proyecto de envergadura enorme y constituyen la iniciativa política internacional de mayor trascendencia desde la fundación de la República Popular en 1949. El hecho de que China últimamente asuma una actitud proactiva en el escenario internacional está resucitando viejos temores en el oeste. Falta poco para evocar metáforas como el peligro amarillo, que
que se hablaba, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, que se acuñó en círculos colonialistas a fines también del siglo XIX. Desde aquel entonces circula por los debates políticos la idea de que China usará su inmenso potencial primero para romper la hegemonía de Europa y Estados Unidos en el sistema internacional y después para establecer la suya. El éxito económico de la República Popular China desde los años 70 del siglo pasado, es decir, año 1979 con Deng Xiaoping, Xi Jinping es el actual gobernante, 70 del siglo pasado, alimentó una vez más estas sospechas. Empezaron a proliferar publicaciones con títulos como "¿Cuándo China domina el mundo?". Ya Napoleón decía una frase clásica durante el Imperio francés a comienzos del siglo XIX: "Ay del mundo cuando la China se despierte", que era una frase clásica que él permanentemente evocaba. El fin del mundo occidental y el nacimiento de un nuevo orden global que tratan de explicar las intenciones de China en Asia y en el resto del planeta. La tónica de este texto y de muchos otros es de desconfianza, disgusto o hostilidad abierta, porque los autores asocian el ascenso de China con el necesario descenso de Occidente, lo que carece de cualquier relación lógica. Para romper el círculo regresivo de termores racistas y reacciones agresivas, conviene evaluar el rol de la IFR en el contexto de la doctrina y práctica de la política exterior china, que evidentemente está cambiando en los últimos años. Deng Xiaoping, quien eligió el proceso de apertura y reforma económica entre 1978 y 1992, pidió perfil bajo en asuntos internacionales, no participar en alianzas y abstenerse de intervenir en los asuntos de otros países. Todos los esfuerzos deberían estar concentrados en poner la propia casa en orden, pero al mismo tiempo los dirigentes exhortaban a sus conciudadanos a no olvidar nunca la humillación nacional que el imperio del medio, la principal potencia mundial, había sufrido desde 1800 por las intervenciones occidentales y japonesas, incluyendo guerras sangrientas. Y acá tengo que mencionar las guerras del opio, como Inglaterra los hacía cultivar opio y le vendían esta droga no solo a China, sino también a la India. El tópico de la humillación nacional está presente en el discurso político desde el líder nacionalista Sun Yat-sen y fue adoptado por los comunistas en 1945. El discurso se combinó con la promesa de que la humillación iba a ser compensada algún día por el rejuvenecimiento nacional, es decir, mediante la recuperación o resucitación de la antigua grandeza. El Partido Comunista siempre se presentó como única fuerza capaz de lograr esto, aunque ello ocurriría en algún futuro lejano. Desde este modo se mantuvo abierta la herida, pero se evitaron las repercusiones en la política exterior y los impulsos prematuros para transformar el éxito económico en influencia internacional fueron controlados por la dirigencia bajo la tutela de Deng. Pero el peso económico de China seguía aumentando y rápidamente rebasó el peso político que el país tenía en el sistema internacional. Por eso, desde hace más de una década existen reclamos de que China asuma mayores compromisos en la arena global. Una de las voces atentamente escuchada también en Beijing fue la de Robert Zoellick, el representante de comercio del gobierno de George Bush 2001-2005, quien había completado las negociaciones para la integración de China a la Organización Mundial de Comercio, la OMC, y posteriormente fue presidente del Banco Mundial. Zoellick criticó a la República Popular por ser un actor internacional reacio y pidió que asumiera las responsabilidades internacionales que le correspondían. Ya en esta última placa vamos a continuar en la próxima semana con la segunda parte de la Ruta de la Seda. Durante el mandato del presidente Hu Jintao, antes de Xi Jinping, 2002-2012, hubo indicios de que China había empezado a jugar un rol internacional más activo y proactivo, sobre todo para asegurar sus inversiones e intereses comerciales en el extranjero, así como para garantizar el suministro de energía y de materias primas. Pero recién con Xi Jinping el país abandonó su actitud discreta y pasiva y empezó a definirse abiertamente como una gran potencia moderna cuya fuerza se basa en su poder económico y militar, lo que se conoce hoy en día como el poder duro, de hard power. El nuevo discurso hace referencia a la idea de rejuvenecimiento y anuncia la realización del sueño chino de ser nuevamente un país glorioso y superar de una vez por todas la humillación nacional.